Hola, en este video veremos entonces los ciclos de Carnot. Básicamente el ciclo de Carnot consiste en una máquina térmica, la cual trabaja con un gas ideal como fluido, pasa por dos etapas isotérmicas y dos etapas adiabáticas reversibles. Básicamente tenemos una fuente de calor que está a una temperatura Tc, un sumidero de calor que está a una temperatura Tf constante. Aplicamos entonces en una etapa un trabajo de compresión adiabático y en otra etapa extraemos un trabajo de expansión adiabático. En la figura se muestra entonces un diagrama de presión versus volumen donde se esquematizan las dos isotermas del gas ideal, Tf y Tc, que corresponden a las etapas isotérmicas. Partimos entonces, para explicar el ciclo, de un punto A, que se encuentra a un dado volumen, el sistema y una temperatura Tf. En esas circunstancias, realizamos una compresión adiabática aplicando un trabajo W en el sistema. En este caso el sistema está aislado, entonces al comprimirse se eleva la temperatura del sistema hasta alcanzar la temperatura Tc de la fuente caliente. En esas circunstancias entonces estaríamos en el punto B. Por tratarse de una compresión adiabática, no hay una transferencia de calor y por lo tanto el cambio de entropía de esta etapa del proceso va a ser cero. Es decir, la entropía en un diagrama de temperatura-entropía, la entropía va a permanecer constante en esta etapa del proceso. A continuación efectuamos una expansión en el sistema de tipo isotérmica, en la cual estaremos agregando calor a los efectos de mantener constante la temperatura durante esta etapa. Estaríamos pasando entonces de B a C. Sería en el diagrama, estaríamos pasando desde este punto a este punto. En ese caso estaríamos observando entonces en el diagrama de temperatura-entropía un incremento de la entropía por la adición de calor al sistema. Para ir desde la etapa C a la D, estaríamos haciendo una expansión adiabática, en la cual se produciría un descenso de la temperatura hasta alcanzar la temperatura Tf. Como se encuentra aislado el sistema durante este proceso de expansión en la cual se produce trabajo, no hay intercambio de calor y por lo tanto el cambio de entropía va a ser cero, es decir, la entropía va a permanecer constante. Luego, en la etapa de D hacia A, lo que está ocurriendo es una compresión isotérmica. Por lo tanto, para mantener constante la temperatura del gas, lo que estaríamos haciendo es extraer calor desde el sistema. Este calor que extraemos desde el sistema disminuye la entropía entonces hasta llegar al valor inicial de entropía. Es decir, el cambio de entropía total en el ciclo va a ser cero, como ya habíamos visto en la clase anterior. En esta máquina térmica, entonces, que cumple con el ciclo de Carnot, el área contenida dentro del ciclo representa el trabajo neto W efectuado por la máquina térmica. En este caso, ese trabajo máximo será igual a menos Qc por Tc menos Tf sobre Tc,
como ya habíamos visto en la clase o video anterior. Mientras que la eficiencia máxima de esta máquina térmica será entonces el trabajo WT que es posible extraer menos el trabajo WB dividido el calor QC aportado al sistema. Es decir, será igual a TC menos TF sobre TC. Resolvamos a modo de ejemplo un ciclo de Carnot, una máquina térmica que trabaja con un gas ideal como fluido y que consta de las etapas que acabamos de ver hace un momento en la teoría. Entonces tenemos un mol de un gas ideal, ¿sí?, cuyo CB es 12,5 Joule por mol Kelvin, que está contenido en un dispositivo de tipo cilindro-pistón. En la figura entonces se esquematiza un diagrama de presión-volumen donde se encuentran las temperaturas del reservorio de energía caliente y el reservorio frío, ¿sí?, de baja temperatura. Es decir, sería T2, que se encuentra a 500 Kelvin, y T1 se encuentra a 250 Kelvin. En este dispositivo, entonces, en su menor valor, ¿sí?, de volumen, es de 2 metros cúbicos, nos encontramos a la mayor presión y temperatura, ¿sí?, alrededor de 2,1 kilopascales y 500 Kelvin. Y en esas circunstancias, entonces, en la primera etapa sería de isotérmica a 500 Kelvin de expansión, llegamos a 10 metros cúbicos. En esta etapa, entonces, estaríamos incrementando el volumen, ¿sí?, de nuestro sistema en forma isotérmica y realizando trabajo del sistema hacia los alrededores. Como vimos anteriormente, en este caso el delta U va a ser igual a 0 porque no hay cambio de temperatura en el sistema y la energía interna para un gas ideal solo depende de la temperatura. Y por lo tanto, según nuestro balance de energía, el calor que deberá ingresarse a este sistema será igual a menos el trabajo producido por el sistema. En este caso, entonces, el trabajo será igual a menos R por T por el logaritmo natural de B2 sobre B1, es decir, la integral de P por diferencial de B, ¿sí?, que en el caso de un gas ideal se resuelve como menos R por T por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Hacemos ese cálculo, entonces estamos haciendo menos 8,314 Joule por mol Kelvin por 500 Kelvin por el logaritmo natural de B2 sobre B1, es decir, 10 metros cúbicos sobre 2 metros cúbicos. Eso nos da un valor de menos 6.690,4 joules. A continuación de esta etapa de expansión isotérmica, hacemos una expansión adiabática, es decir, incrementamos aún más el volumen, pero esta vez en forma adiabática, y por lo tanto se produce un descenso de la temperatura hasta que alcanzamos la temperatura del reservorio frío, es decir, de 250 Kelvin. ¿Cuánto se va a expandir el sistema hasta alcanzar esta temperatura? Bueno, eso lo podemos calcular a partir de la relación que vimos en el tema 1, que derivamos en el tema 1 para sistemas de compresión o expansión adiabática, donde pudimos ver que T2 sobre T1 es igual a B1 sobre B2 a la gamma menos 1, donde gamma es el Cp sobre el Cb de este fluido. En este caso, por tratarse de un gas ideal, el Cb es 12,5 Joule por mol Kelvin
y el Cp es Cb más R, es decir, tomará un valor de alrededor de 20, y este cociente da 1,667. Al hacer el cálculo, entonces, encontramos que el valor B3, es decir, el valor máximo, ¿sí?, que toma nuestro sistema cilindro-pistón, es de 28,3 metros cúbicos. El trabajo efectuado en esta segunda etapa de expansión, en este caso adiabática, lo podemos calcular a partir del balance de energía, observando que como es adiabática no hay un intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, y por lo tanto el delta U del sistema será igual a el trabajo. El delta U, en este caso, por tratarse de un gas ideal, podemos calcularlo a partir del cambio de temperatura que ocurre en el sistema. Por ser una función de estado, a la energía interna solo le interesa su condición inicial o final y no el tipo de camino recorrido o proceso que tiene lugar en el sistema. Por tanto, en este caso se puede calcular como el Cb por el delta T, asumiendo que el Cb no varía con la temperatura en el rango de estudio. En este caso hacemos ese cálculo, ¿sí? 12,5 por 250 la temperatura final menos 500 la temperatura inicial. En este caso tenemos un valor de menos 3116,2 joules. El trabajo, de acuerdo a nuestro balance de energía, tomará el mismo valor y podemos ver que ambos trabajos son negativos, ¿sí?, tanto el de la expansión isotérmica como el de la expansión adiabática. Esto ocurre porque en ambos casos estamos realizando un trabajo desde el sistema hacia los alrededores, o sea, es trabajo o energía que está saliendo del sistema. En la etapa 3 tiene lugar entonces una compresión isotérmica. El gas se comprime manteniendo constante la temperatura. A tal fin tenemos que sacar calor de nuestro sistema para evitar que se eleve la temperatura del gas. Entonces, al igual que en el caso anterior, podemos calcular el trabajo a partir de su definición, ¿sí?, como menos la integral de P por diferencial de B. Una vez integrado para el caso de gas ideal, nos quedará menos R por 250 Kelvin, la temperatura, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. El volumen inicial es B3, en este caso 28,3 metros cúbicos, y el volumen final es 5,65 metros cúbicos. Este volumen final lo calculamos entonces a partir, ¿sí?, de la misma ecuación, compresión adiabática, en el cual ya sabemos que en la próxima etapa T2 será 500 Kelvin y T1 es 250 Kelvin, mientras que B2 sabemos que es 2 metros cúbicos y por lo tanto podemos despejar B1. Eso nos da un valor de 5,65 metros cúbicos. Entonces, en esta etapa de compresión, ¿sí?, podemos hacer el cálculo y vemos que será 3.345,2 joules. Es decir, que deberemos eliminar de nuestro sistema 3.345,2 joules o 3,35 kilojoules. Por otra parte, en la etapa 4 tiene lugar una compresión adiabática, es decir, retornaremos a nuestro volumen inicial, ¿sí?, de 2 metros cúbicos, del cual partimos. En este caso no hay un intercambio de calor con los alrededores, se eleva la temperatura del sistema hasta alcanzar los 500 Kelvin.
¿sí? de la temperatura del reservorio caliente. Esta compresión, ¿sí? Este trabajo de compresión lo podemos calcular a partir del balance de energía, sabiendo que Q es 0 y haciendo delta U igual al trabajo. Delta U en este caso será el CB por la temperatura final, 500 Kelvin, menos 250 Kelvin, la temperatura inicial. Y nos da un valor de 3116,2 joules. En este caso es positivo porque es trabajo que tenemos que ingresar al sistema para comprimir. El trabajo, en el caso de la compresión adiabática, es igual, pero con signo opuesto, al trabajo de expansión adiabática. ¿Sí? El trabajo neto que se va a producir en esta máquina térmica será de 6.690,4 joules, ¿sí? Menos 6.690,4 joules, más 3.345,2 joules, ¿sí? Correspondiente a la etapa de compresión isotérmica. Por lo tanto, ese trabajo neto da 3,35 kilojoules. En la figura se esquematiza entonces el calor, ¿sí? que se alimenta al sistema desde el reservorio caliente, ¿sí? de 6,69 kilojoules. El trabajo neto producido por la máquina, ¿sí? Y el calor, ¿sí? que es necesario sacar del sistema hacia la fuente fría, ¿sí? de 3,35 kilojoules. También se observa aquí el rendimiento, es igual a 0,5, que como vimos corresponde a la diferencia de temperaturas entre fuente caliente y fría, en este caso 500 menos 250, dividido la temperatura de la fuente caliente, que es 500. En pequeño se observa también en la figura el diagrama temperatura-entropía. Podemos ver que la entropía se incrementa en el caso de la expansión isotérmica. ¿Sí? Eso se debe al ingreso de calor al sistema, ¿sí? que aumenta el desorden del gas. Mientras que en la etapa de compresión isotérmica ocurre lo contrario, ¿sí? Retornamos al valor original de entropía, ¿sí? por la eliminación de calor de nuestro sistema. Podemos ver que si nosotros incrementamos, ¿sí? la temperatura de la fuente fría a 300 Kelvin, ¿sí? la eficiencia, ¿sí? va a ser menor, 500 menos 300 sobre 500, ¿sí? va a disminuir. La cantidad de trabajo neto que se va a producir también será menor, es decir, ya que se produce menos trabajo, va a ser Q1, ¿sí? Va a ser W1 más W3, ¿sí? En este caso menos 2676 joules, es decir, 2,68 kilojoules, ¿sí? En el caso de 250 vimos que era 3,35 kilojoules. Y la eficiencia, como vimos, sabemos que es el trabajo neto que se produce dividido el calor, ¿sí? alimentado al sistema, ¿sí? que sabemos que va a ser 0,5. ¿Sí? Cuando subimos la temperatura a 300, esto nos da una menor eficiencia de alrededor de 0,4. Podemos también cambiar los volúmenes, ¿sí? de nuestro sistema. Vamos a ver que eso no altera la eficiencia, sí altera la cantidad de trabajo neta
que produce la máquina. Por ejemplo, podemos elevar de 2 a 3 metros cúbicos P1. En ese caso vemos claramente cómo disminuye, ¿sí?, el trabajo neto producido, pero la eficiencia se mantiene constante. Vamos a volver a retornar esto a 250 Kelvin y podemos ver que si bien se mantiene la eficiencia, el trabajo neto que se produce es menor, es de 2500 joules aproximadamente, es decir, 2,5 kilojoules. Igualmente podríamos modificar el volumen a 8. Esto produciría aún peores resultados, ¿sí? Y podríamos mantener la eficiencia, pero el trabajo neto que produce la máquina disminuye, es decir, es de menos 2038 joules. El signo negativo que aparece, ¿sí?, en este caso en la eficiencia es porque cuando hacemos el cálculo es el valor absoluto, ¿sí?, del trabajo que produce la máquina, siempre dividido el calor que es necesario aportar al sistema. Bien, y entonces aquí llegamos al final de este ejemplo. Ahora seguimos con máquinas frigoríficas. El mismo ciclo de Carnot se cumple en sentido antihorario. En este caso estamos frente a una máquina frigorífica que consume trabajo para tomar calor desde la fuente TF y cederlo a una fuente que está a mayor temperatura TC. En este caso, a los efectos de explicar el ciclo, se presenta en la slide también la figura de presión-volumen para dos isotermas de un gas ideal. La isoterma TF de menor temperatura y TC de mayor temperatura. El ciclo, como antes, entonces cuenta de 4 etapas, 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. En la etapa AB comprimimos en forma adiabática el gas, es decir, estamos disminuyendo su volumen, por lo cual se incrementará la presión y como no estamos intercambiando calor con los alrededores, se elevará también su temperatura hasta alcanzar el valor TC de la fuente de mayor temperatura. En ese punto, entonces B, realizamos una etapa, ¿sí?, de compresión isotérmica. En este caso reducimos el volumen y para que mantener constante la temperatura eliminamos calor QC, ¿sí?, del sistema. Esa eliminación de calor entonces produce, ¿sí?, un descenso de la entropía del sistema desde el punto B a C. Posteriormente, en el punto C realizamos una expansión, ¿sí?, de tipo isentrópica para ir desde el punto C a D hasta alcanzar la temperatura TF. Esta expansión es de tipo adiabática, por lo tanto se mantiene constante la entropía, ¿sí?, y en este punto luego realizamos entonces, para terminar el ciclo, una expansión de tipo isotérmica. Por lo tanto, como el gas tendería a enfriarse, lo que estaríamos haciendo es sacar calor de los alrededores hacia el sistema para mantener la temperatura. Este ingreso de calor incrementa la entropía de nuestro sistema nuevamente hasta el valor inicial que tenía en A. El cambio de entropía nuevamente del ciclo va a ser 0 porque regresamos al mismo valor, ¿sí?, de temperatura, presión del sistema. También se cumple que para el área contenida dentro del ciclo
el trabajo W será el trabajo consumido por la máquina frigorífica y corresponde al trabajo mínimo que se requerirá para efectuar esta extracción de calor QF desde la fuente, ¿sí?, de menor temperatura. Y será igual entonces a menos QC por TC menos TF sobre TC. Como vemos, entonces en la máquina térmica el ciclo tiene un sentido inverso al de la máquina frigorífica. En la máquina térmica entonces el trabajo es de tipo negativo, la máquina térmica produce trabajo, es decir, se entrega calor para producir trabajo, mientras que en la máquina frigorífica se entrega trabajo para quitar calor QF, ¿sí?, de un medio que está a baja temperatura. Evaluamos entonces ahora el cambio de entropía de cada etapa del ciclo de Carnot, tanto para el fluido que está procesándose alrededor del ciclo como para los alrededores. En la máquina térmica entonces, en la etapa 1 a 2, es decir, de expansión isotérmica, está entrando calor al sistema desde los alrededores QC, ¿sí?, para mantenerse constante la temperatura ATC durante la expansión. Por lo tanto, el cambio de entropía de esta etapa reversible sería igual a QC sobre TC. Mientras que para los alrededores, como el calor está saliendo de los alrededores, tomaría un signo inverso, negativo, ¿sí?, y el cambio de entropía de los alrededores sería igual a menos QC sobre TC. En la etapa 2-3 no hay un intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, por lo tanto, tanto el cambio de entropía del fluido como de los alrededores va a ser igual a 0. En la etapa 3 a 4, ¿sí?, hay un intercambio de calor entre el sistema y los alrededores para mantener constante la temperatura del fluido durante la compresión. En este caso el fluido, si el sistema estaría aislado, se calentaría. Para evitar ese calentamiento hay que extraer calor en la medida que se comprime el gas para mantener su temperatura constante. Por lo tanto, el cambio de entropía del fluido, como el calor está saliendo del sistema, será igual a menos QF sobre TF, mientras que como los alrededores están observando que ingresa calor, ese cambio de entropía de los alrededores sería igual a QF sobre TF. Por otra parte, en la etapa 4 a 1, tanto el cambio de entropía del fluido como de los alrededores es igual a 0 porque no hay un intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. De manera tal que si sumamos la entropía del sistema más la de los alrededores para evaluar el cambio de entropía del universo, vemos que la entropía generada va a ser igual a 0. Como cada una de las etapas son de tipo reversible y además la temperatura del sistema coincide con la temperatura de los alrededores, el cambio de entropía del fluido se cancela con el cambio de entropía de los alrededores. Sin embargo, en la vida cotidiana sabemos que para que ocurra una transferencia de calor debe existir una diferencia finita de temperatura entre el sistema y los alrededores. Evaluemos entonces ahora los cambios de entropía en un ciclo de Carnot de etapas reversibles, pero reconociendo que hay una diferencia de temperatura entre la fuente térmica
y el fluido en las etapas en las que se transfiere calor. En un diagrama presión-volumen, entonces se esquematizan las distintas isotermas que tienen lugar en el proceso. En este caso, la fuente térmica va a estar a una temperatura Tc, que es levemente mayor a la temperatura Tc del sistema. Es decir, para que se produzca en la vida cotidiana la transferencia de calor desde la fuente térmica que se encuentra a temperatura Tc hacia el sistema, deberá existir un gradiente de temperatura. Por lo tanto, Tc' es menor que Tc. De igual manera, para que se produzca una extracción de calor desde el sistema hacia los alrededores, la temperatura Tf del sumidero de calor deberá ser menor que la temperatura Tf' del sistema. Por lo tanto, cuando analizamos el cambio de entropía, ¿sí?, para la etapa 1 a 2, el fluido verá que su cambio de entropía corresponde a Qc dividido Tc', mientras que el cambio de entropía de los alrededores será igual a menos Qc, el mismo calor, pero con sentido inverso porque está saliendo de los alrededores y entrando al sistema, dividido en este caso la temperatura de la superficie de intercambio de los alrededores, sistema que corresponde a Tc. Por lo tanto, cuando analizamos el cambio de entropía del universo, la entropía generada de esta etapa, vemos que en realidad ya no es cero, sino que es mayor que cero, porque Qc dividido Tc' es mayor que Qc dividido Tc, ya que Tc' es menor a Tc en esta ecuación. De igual manera, si ahora analizamos la etapa 3 a 4, observamos que menos Qf sobre Tf' será igual al cambio de entropía del fluido, o sea, el calor que está saliendo del sistema dividido la temperatura de la superficie de intercambio del sistema con los alrededores. Por otra parte, los alrededores verán un cambio de entropía que será igual a Qf, el calor que reciben, pero dividido la temperatura de intercambio de los alrededores con el sistema, que será Tf. Por lo tanto, esta diferencia finita de temperaturas entre las fuentes térmicas y el fluido promueve, ¿sí?, una entropía generada, ¿sí?, distinta de cero, ¿sí? Es decir, la entropía, el cambio de entropía del universo aún en etapas reversibles resulta ser mayor que cero debido a los gradientes térmicos. Como antes, en las etapas 2 a 3 y 3 a 4, los cambios de entropía son igual a cero, ¿sí?, porque no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, ni viceversa. La existencia entonces de una fuerza impulsora que promueva la transferencia de calor ya introduce una irreversibilidad térmica que origina una generación de entropía y una pérdida de trabajo útil. Aplicando los balances de energía y entropía a una máquina térmica, habíamos obtenido anteriormente la siguiente ecuación. La entropía generada es igual al calor Qc por la diferencia de temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría, Tc menos Tf, sobre Tc por Tf, más el trabajo dividido Tf. De donde surge que la generación de entropía va acompañada siempre por una pérdida de trabajo útil.
Si despejamos el trabajo de esta ecuación, entonces vemos esta diferencia. Cuando el proceso es reversible, este término es cero. Y por lo tanto, la máquina térmica puede producir un trabajo mayor. Ante una irreversibilidad, como ocurre en este caso por este gradiente térmico entre los alrededores y el sistema, tiene lugar una disminución del trabajo útil producido. Porque, como sabemos, esta entropía generada es siempre mayor que cero y estaría restando, ¿sí?, a nuestro término de trabajo. En el caso de una máquina frigorífica, entonces, las diferencias de temperatura entre la fuente térmica y el fluido darán como consecuencia un mayor consumo de trabajo, debido a la irreversibilidad térmica que tiene lugar en el proceso. En este caso, en el diagrama presión versus volumen, graficamos entonces 4 isotermas, 2 correspondientes al sistema, la de menor temperatura TF' y mayor temperatura TC', y 2 correspondientes a los alrededores, en este caso TF y TC, ¿sí?, la temperatura de la fuente caliente y fría. Entonces, en este caso, cuando efectuamos la compresión isotérmica a la temperatura TC, el fluido verá un cambio de entropía, ¿sí?, negativo, porque el calor está saliendo desde el sistema hacia los alrededores, y entonces el cambio de entropía será menos QC dividido TC', que es la temperatura, ¿sí?, la mayor temperatura que tiene el sistema respecto de los alrededores, ¿sí?, para favorecer la transferencia de calor. Los alrededores, por otra parte, verán un cambio de entropía que será QC sobre TC, positivo en este caso porque el calor está entrando a los alrededores, y dividido TC, que es una temperatura levemente menor respecto de la del sistema o el fluido. La entropía generada en esta etapa del proceso entonces será mayor que cero, es decir, será igual a la entropía del fluido más la entropía de los alrededores, menos QC sobre TC' más QC sobre TC. Como TC' es mayor a la temperatura del sistema a TC, la temperatura de los alrededores, entonces el cociente de QC sobre las temperaturas para el fluido de los alrededores será mayor que cero. Por otra parte, en la etapa 3 a 4, donde se está produciendo la expansión isotérmica, el cambio de entropía del fluido estará dado por más QF, porque está entrando al sistema, dividido TF', la temperatura de la superficie, ¿sí?, del sistema, que es menor o ligeramente menor a la temperatura TF de los alrededores, lo cual permite la transferencia de calor desde los alrededores hacia el fluido. Los alrededores, por otra parte, presentarán un cambio de entropía de menos QF sobre TF. Por lo tanto, este cambio de entropía del universo o entropía generada, que sería igual al cambio de entropía del fluido más la entropía de los alrededores, va a ser mayor que cero, porque si bien el intercambio de calor QF es igual, la temperatura TF' es menor que la temperatura TF. Por lo tanto, los cocientes, ¿sí?, el cociente de QF sobre TF' será mayor
que para el caso de los alrededores, dando una entropía generada mayor que cero. En las etapas 2 y 3 y 4 y 1, por otra parte, el cambio de entropía va a ser igual a cero, ya que las mismas son adiabáticas y por lo tanto no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. Entonces, el trabajo vemos que será igual a la suma, ¿sí?, del trabajo reversible más la irreversibilidad térmica que ocurre por la diferencia de gradientes de temperatura entre el sistema y los alrededores. Cuanto mayor sea entonces esta diferencia, mayor será la irreversibilidad del proceso. En este caso, el calor QC, como sabemos, es negativo y por lo tanto el trabajo sería al revés esto. Man.
En este caso el trabajo entonces es la suma de dos términos, como vimos anteriormente, y será el trabajo reversible más un término que corresponde a la irreversibilidad. Cuando mayor sea la diferencia, ¿sí?, entre los gradientes térmicos, entre Tc y Tc' y entre Tf' y Tf, mayor será la entropía generada y mayor será el consumo de trabajo. Recordemos entonces que el término de Qc por Tc' menos Tf' sobre Tc' es negativo, con el signo menos, ¿sí?, se transforma en un valor positivo, y entonces más otro valor positivo correspondiente a la entropía generada por Tf nos da un trabajo mayor al reversible. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con el tema correspondiente a los ciclos de Carnot.